Ya tenemos 30 personas, yo creo que es suficiente para empezar. Están pidiendo en el chat el grupo de WhatsApp que han creado, por favor. Si alguien pudiera pasarle. Bueno, entonces vamos a empezar con introducción a la endocrinología. Eh, por si acaso, recuerden que las personas que han faltado el día miércoles han perdido una práctica. Prácticamente están con menos una nota y lamentablemente no se puede recuperar. Entonces vamos a empezar con introducción a la endocrinología, empezando por esta parte que es muy importante de la coordinación de las funciones corporales por mensajeros químicos, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que todo el cuerpo está conectado, ¿no? Y necesita interactuar. Entonces, interactúa de distinta forma, ya sea comunicándose a sí mismo, comunicándose a través del plasma o comunicándose eh, por liberación de neurotransmisores, ¿no? Entonces, para coordinar toda esta comunicación intercelular, lo realiza mediante mensajeros químicos y estos los puedes realizar en el líquido extracelular. Entonces, para esto tengo un esquema, el esquema de las relaciones entre células secretoras de hormonas y células efectoras. Una, teniendo en cuenta que una va a ser la que va a secretar la hormona como tal y otra la cual va a recibir el estímulo, esta llamada célula receptora o efectora, la cual esa célula efectora va a ser quien va a hacer o realizar el estímulo que se está pidiendo, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo la célula secretora y la célula efectora, ¿ya? Entonces, teniendo en cuenta esto, hay diferentes tipos de comunicación. Les decía, aquí en la primera parte estamos viendo al autocrino, al paracrino, al endocrino, al ferohormonal, a la neurocrina y nervioso, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de autocrino, auto significa para sí mismo, ¿no? O sea, cuando hacemos una autoevaluación, por ejemplo, significa que nos estamos evaluando nosotros, ¿no? Autocrino, entonces, esta es un tipo de acción de una sustancia sobre la célula que la produce, es decir, la misma célula se sobreestimula. Aquí tenemos también la autocrina, ¿no? Entonces está secretando moléculas señales y lo está recibiendo la misma célula. En su superficie va a tener su receptor. Luego tenemos a la endocrina que tiene acción de una sustancia sobre células lejanas, ¿ya? Lejanas, es decir, que están alejadas y estas la vamos a estudiar muy bien ya que estamos llevando sistema endocrino. El paracrino se da en los productos de secreción celular, se van a difundir al líquido extracelular y van a influir sobre las células vecinas, las células que están a su lado. Entonces, esta es una conexión mucho más cercana, a diferencia del endocrino. El ferohormonal va a ocurrir que va a haber una acción de una sustancia volátil sobre otros individuos de la misma especie. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos una célula secretora y una célula efectora y van a irse eh, a través del aire, van a hacer este estímulo, ¿no? Ok, entonces
vamos a hablar de la célula, de la comunicación neurocrina. Esta comunicación neurocrina, eh, eh, la célula nerviosa como tal va a secretar y se va a realizar gracias a células efectoras. ¿Ya? Esta célula, esta acción puede estar dada por la unión sináptica porque es nerviosa, ¿no? Entonces van a hacer sinapsis estas células nerviosas y van a liberar neurotransmisores que van a actuar de manera local, ¿ya? Van a actuar de manera local. Entonces, Doctora, ¿sí? perdón que le interrumpa. Es que se escucha medio entrecortado ¿De Se escucha, todos? y no, doctora, no le entiendo bien. como si estuviera muy cerca el micrófono. Creo que sí. ¿Muy cerca o muy lejos? Muy cerca, doctora. Ahí. Ahí se escucha mejor. Gracias. Ay, ay, ay. Es que me han dicho está muy despacito el audio, ahora está muy fuerte. Ahí entonces nos mantenemos, ¿estamos bien? Sí, doctora, muchas gracias. Gracias. No se preocupen, me avisan nomás. Me interrumpen, como estoy con la presentación, no puedo leer los mensajes, ¿no? Entonces, Doctora. listo. Entonces, bueno, en resumen, autocrino a una misma célula, paracrino una célula cercana, endocrino ahí va a ser acción sobre una célula lejana, pero hormonal cuando interviene en acción volátil y cuando es nerviosa, cuando se liberan neurotransmisores en las uniones sinápticas. Nada más. Entonces, eh, vamos a hablar un poco de lo que son las hormonas, ¿no? Las hormonas van a ser moléculas que van a regular distintas acciones, ¿no? Estas van a estar secretadas hacia la sangre y estas están dadas o sintetizadas gracias a las glándulas endocrinas, ¿ya? De esta manera lo podemos clasificar a las hormonas como aminas, polipeptidos y proteínas, glucoproteínas y esteroideas, ¿ya? Dependiendo de la composición que ellas tengan. Estas hormonas van a hacer interacciones entre las diversas hormonas que se producen y pueden ser sinérgicos, permisivos o antagonistas. ¿Ya? Entonces, eh, las glándulas, eh, para esto tenemos las glándulas endocrinas, por ejemplo, que van a ser quienes em, van a estar presentes y van a secretar productos llamadas hormonas, ¿no? Estas se van a transportar hacia alguna célula efectora o también denominada célula blanca, ¿ya? Estas células efectoras o células blancas, como habíamos visto aquí, pueden tener receptores y esos receptores van a tener proteínas específicas para cada membrana, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función de la glándula endocrina? Va a ser la producción y secreción de hormonas, ¿ya? Eh, por ejemplo, en el páncreas tenemos a los islotes o las células de Langerhans, que ustedes lo han debido estudiar en histología, que estas secretan varias hormonas que ayudan al metabolismo y a la digestión del aparato digestivo como tal, no valga la redundancia. Y eh, también ayudan a, a sintetizar hormonas como la insulina, ¿no? Esta insulina que se ve muy afectada dependiendo qué patología puede tener, por ejemplo, en la diabetes, ¿no? Puede ser diabetes tipo 1, diabetes
tipo 2 insípida o incluso resistencia a la insulina. Entonces eso lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, hablando de las aminas, ya que hemos hablado de la clasificación de las aminas van a ser hormonas que van a estar derivadas de los aminoácidos como la tirosina y el triptófano. Los polipéptidos de proteínas, estas polipéptidos proteínas se van a encontrar péptidos como tal, por eso son denominadas así. Estas pueden ser de pequeño tamaño, por ejemplo, 2 o 3 aminoácidos, y pueden ser proteínas, y cuando se les denomina proteínas como tal, son de muchos más aminoácidos. Entonces, entendiendo esto, las proteínas van a ser polipéptidos grandes y los polipéptidos van a ser quienes van a tener aminoácidos y van a formar pequeños o van a contener 3 o 2 aminoácidos. Estos son de pequeño tamaño. Las glucoproteínas van a ser moléculas que consisten en una proteína. Y los esteroides van a ser quienes van a derivar del colesterol. Y estas son también denominadas hormonas corticosuprarrenales. Por ejemplo, tenemos al cortisol y a la aldosterona. Y también tenemos a las que son denominadas gonadales. Ya gónadas, recuerden que son, que está referido a sistema reproductor, ¿no? Entonces, estas, por ejemplo, vamos a tener a la testosterona, a los estrógenos y a la progesterona. Bueno, nos vamos entonces al mecanismo de acción como tal. El mecanismo de acción de las hormonas, estas van a ejercer efectos, puede ser dentro de su célula blanco, y van a unirse a proteínas nucleares, ¿ya? También puede ser realizada mediante segundos mensajeros, ¿ya? Hay dos tipos de hormonas. Unas hormonas que van a ser lipofílicas y otras que van a ser no lipofílicas, como las catecolaminas. Las que son lipofílicas, por ejemplo, tenemos a las hormonas esteroideas y tiroideas, que no van a viajar disueltas en la porción acuosa del plasma, es decir, no van a estar libres en el plasma. Estas van a ser transportadas hacia su célula blanca, fijadas por proteínas transportadoras. A esto se lo denomina, esto también es denominado receptores de hormonas nucleares, y van a funcionar como factores de transcripción RNA, y lo que hacen es, al transcribir este RNA, van a generar ese impulso o esa acción que querían hacer, ¿ya? Entonces, a esto se lo denomina una acción genómica, ¿ya? Esta acción, porque está cambiando, está transcribiendo RNA. Y esta acción requiere por lo menos 30 minutos para funcionar, ¿ya?
Hay otros efectos que son mucho más rápidos que se realizan mediante unión de receptores nucleares y esta acción se la denomina no genómica, que es mucho más rápido y esto puede ocurrir cuando la célula blanco se activa gracias a segundos mensajeros. Entonces, ese segundo mensajero lo hace mucho más rápido y puede durar hasta segundos. Entonces, estamos hablando de las hormonas que son catecolaminas, ¿ya? Tenemos a la adrenalina y a la noradrenalina como ejemplo, y estos pueden ser polipéptidos y glucoproteínas. Estamos hablando de las hormonas como tal, hormonas peptídicas o glucoproteínas que no pueden pasar la membrana lipídica. Entonces, si recuerdan, les he hecho dibujar la membrana lipídica para que recuerden las partes. Entonces, la membrana como tal es como un filtro, ¿no? Como una barrera o como una pared. Entonces, esta membrana tiene canales y tiene receptores y demás que hacen que discriminen lo que sí puede pasar dentro del citoplasma y lo que no puede pasar. Entonces, las lipofílicas sí pasan a la membrana libremente. En cambio, las que no son lipofílicas, como las catecolaminas, no van a pasar la membrana. Por lo tanto, van a ejercer sus efectos sin entrar a la célula blanco. Como no pueden entrar, se van a producir estos segundos mensajeros gracias a una acción, ya, o un estímulo. Estos segundos mensajeros van a ser un componente que van a ayudar a la traducción de la señal. Entonces, estos van a ser quienes van a traducir las señales extracelulares. Estamos hablando de las hormonas que están afuera y no pueden entrar a la membrana, hacia señales intracelulares como segundos mensajeros. Entonces, estos segundos mensajeros agarran esa señal, ese mensaje como tal, y lo traducen a la señal intracelular en el citoplasma. Entonces, al mandar esa señal, al mandar ese mensaje, efectúan esa acción dentro de la célula blanca. A esto también se lo reconoce como una acción no genómica. Entonces, estos son mucho más rápidos. En cambio, los otros hacen una acción genómica que transcriben RNA. ¿Hasta aquí está entendido? Ya. Entonces, ahorita vamos a seguir hablando de los segundos mensajeros. Vamos a hablar de manera general de la síntesis y el almacenamiento y secreción de estas hormonas. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que teníamos distintos tipos de hormonas y vamos a hablar de la síntesis de las hormonas proteicas o peptídicas. Ya, esto es muy facilito de comprender. A esto, para realizar esto, necesita un estímulo. ¿Ya? Entonces, se van a sintetizar estas hormonas en el retículo endoplasmático rugoso, como las proteínas también. Ya, entonces aquí estamos hablando de la síntesis, encapsulamiento, almacenamiento y secreción. Entonces, síntesis, vámonos acá. Entonces, estas se van a sintetizar en el retículo endoplasmático rugoso. Primero, entonces va a pasar al retículo endoplasmático rugoso. Cuando la hormona ya esté activa, va a recibir el nombre de pre-prohormona. ¿Ya? Pre-prohormona se la denomina cuando la hormona está activa. Entonces, esta va a ser una proteína grande, como están viendo, por lo tanto, se va a dividir y se va a modificar en el retículo endoplasmático. Se va a empaquetar
en el aparato de Golgi y va a formar lo que es la prohormona. ¿Ya? Aquí va a formar la prohormona en el aparato de Golgi. Esta va a ser mucho más pequeña, pero se va a almacenar en forma de gránulos de secreción o también denominadas vesículas secretoras, y estos pueden contener gran cantidad de enzimas para que se puedan modificar posteriormente. Entonces, estos van a emigrar al citoplasma gracias a la membrana, por la membrana celular, gracias a un estímulo, ¿ya? Donde se va a liberar como hormona libre. Y se libera gracias a la exocitosis. Entonces, va a haber un estímulo y se va a liberar la hormona gracias a la exocitosis, pero siempre y cuando hay un estímulo. ¿Cuál va a ser el estímulo? El estímulo para la secreción hormonal consiste en el aumento de calcio intracelular cuando hay mucho calcio o cuando aumenta el monofosfato de adenosina cíclico en la célula. Entonces, cuando hay mucho de ambos, del calcio y el AMP cíclico, entonces se produce este estímulo y se libera por exocitosis la hormona libre. La síntesis de hormonas esteroideas. Eh, esta, esta síntesis de hormonas esteroideas como tal se realizan gracias al colesterol. Perdón, todo va a derivar del colesterol. Entonces, como les decía, el colesterol va a ser quien va a dividirse, o del colesterol va a derivar, será la palabra, derivar gracias a acciones en la corteza suprarrenal o en la médula, va a formar la aldosterona, la corticosterona, el colesterol, ¿no? Dependiendo en qué zona de la corteza se vaya a formar. Por ejemplo, en la zona glomerulosa se va a formar la aldosterona, en la zona fascicular el cortisol y corticosterona, ¿no? A partir de esto, en la zona reticular, el dehidropianotrosterona, y de estos van a derivar los estrógenos y los andrógenos, ¿no? Gracias al feedback, ¿no? A estímulos de, de respuesta positiva o de respuesta negativa, ¿no? Entonces, el mecanismo de acción de la hormona esteroidea va a ser tal cual. Primero, las hormonas esteroideas se van a transportar unidas a proteínas transportadoras por el plasma. Aquí estamos viendo este rojito, es la sangre. Estas se van a dividir o se van a separar de sus transportadores plasmáticos y van a pasar a la membrana plasmática. Entonces pasan dentro de la membrana plasmática, pasan dentro de su célula, y esta hormona esteroidea se va a unir a sus receptores que pueden estar en el citoplasma. El receptor, cuando se une a la hormona, va a translocar el núcleo, va a cambiar su genética, ¿no? Y se va a unir al DNA. Esto va a estimular la transcripción genética que habíamos visto, que les había explicado anteriormente, lo que va a dar síntesis a un nuevo RNA. Este nuevo RNA va a ser quien va a codificar la producción de proteínas nuevas. Entonces se va a producir otra síntesis de proteínas, por lo cual
va a tener una respuesta a esta hormona tiroidea en la célula blanco. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si necesitamos iniciar el ciclo ovulatorio, se va a realizar esto en la célula blanco, el óvulo, por ejemplo, y va a ovular como tal, ¿no? Entonces, va a cambiar esta célula blanco ejerciendo esta respuesta. Otro de las hormonas tenemos la hormona tiroidea y las catecolaminas. Estas se van a sintetizar gracias a la tirosina. Entonces, lo mismo que sucede en las hormonas tiroideas, estas no se van a almacenar. Algo que me olvidaba decirles, no se almacenan ni las tiroideas ni las esteroideas. A diferencia de los polipéptidos, de las proteicas, ¿no? De las hormonas proteicas y polipéptidas que sí se pueden almacenar. Estas no se almacenan. Entonces, una vez que se secretan, deben estar ya estar dentro de la célula productora. Una vez que se liberan de la célula productora, van a ejercer su acción, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se realiza esta síntesis y este mecanismo de acción de la hormona tiroidea? Primero tenemos a la tiroxina, que si en algún momento lo encuentran como esquema, esta tiroxina está representada por la T4. Va a estar transportada a la célula blanca unida a una proteína transportadora, lo mismo que la anterior, el mismo proceso que el anterior habíamos visto, y se va a disociar y va a pasar a través de la membrana plasmática. Entonces le deja a su proteína transportadora, pasa por la membrana plasmática dentro de la célula blanco y en el citoplasma el T3 se va a convertir, perdón, el T4 se convierte en T3. Ya no se va a llamar tiroxina, se va a llamar triiodotironina. ¿Ya? Esta va a emplear proteínas de unión, como están viendo, estas en forma de C son esas proteínas de unión. Se van a unir, esta T3 se une a la proteína de unión y para entrar dentro del núcleo. Se va a unir al DNA y lo que va a estimular a la síntesis de un nuevo RNA mensajero, ¿no? Este RNA mensajero va a producir la síntesis de nuevas proteínas para que se produzcan los efectos hormonales en la célula blanco. Entonces, si se fijan, es prácticamente el mismo mecanismo de acción de ambas hormonas. Ambas necesitan proteína transportadora. Sin embargo, en esta en la hormona tiroidea necesita algo más para entrar al núcleo, que es la proteína DINA. Y después va a cambiar en el DNA en RNA. ¿Ven? ¿Ya? Entonces este esquema está bien bonito de comprender, bien facilito de estudiar. Entonces, todo esto para el control de la secreción hormonal se necesita un estímulo y también una retroalimentación negativa. ¿Ya? En la gran mayoría de los casos, la secreción hormonal va a estar regulada por retroalimentación negativa. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa esto? Que las glándulas endocrinas van a sintetizar grandes cantidades de hormonas y estas a su vez van a impulsar la función de la célula efectora. Cuando esta función esté muy exagerada,
eh, o algún factor relacionado con esta función va a actuar sobre la glándula endocrina, va a ejercer su efecto negativo, ¿ya? Y va a reducir el ritmo de la secreción. Entonces, cuando se sobreestimula una glándula o una célula efectora, nos dice, oh, se está produciendo mucha hormona o se está sobreestimulando. Entonces, detendremos, bajaremos la acción. Eso nada más es el feedback, que también se lo denomina, o la retroalimentación negativa. Y eso me van a explicar en clases. Les voy a preguntar de manera oral. Entonces estábamos viendo los mecanismos de acción. Vamos a hablar también de la mediación de las hormonas eh, eh, según las respuestas hormonales. ¿Ya? Entonces ahorita nos vamos a ir también a esto de los segundos mensajeros para que también se pueda entender de manera clara. Pero hasta aquí, ¿alguna pregunta? Disculpe, doctora, se me entrecortó un poco, entonces no entendí muy bien qué es lo que sucede cuando se sobreestimula una glándula efectora. O sea, cómo se regula. Cuando se sobreestimula esta glándula efectora, entonces la misma glándula efectora manda una señal que hace que se detenga. Entonces, a esto se lo denomina retroalimentación negativa. Entonces, se detiene el proceso o se disminuye la cantidad de hormonas que se está creando o que se está enviando. Perfecto, muchas gracias. Listo, es facilito de entender. José, También con retroalimentación negativa, también lo puedo llamar como retroacción negativa, doctora. perdón. Con respecto a la retroalimentación negativa, también lo puedo llamar retroacción negativa. Retroacción. Sí, sí, no, no había Es lo leído mismo. retroacción, pero a lo que veo, bueno, según usando mi lógica, una retroacción es que está haciendo una acción retrógrada y ese impulso negativo hace de que se detenga. Cuando hablamos de negativo, significa que se va a detener la producción, más o menos en hormonas, hablando. Pero lo vamos a buscar, José. Ya, vamos entonces a la mediación de hormonas. Entonces, cuando estas hormonas se van a unir a las proteínas receptoras de la membrana, van a activar proteínas específicas en la membrana plasmática. ¿Ya? A eso nos estamos refiriendo cuando hay una acción, cuando actúan estos segundos mensajeros. ¿Ya? Entonces, Eh, por lo tanto, van a producir estos segundos mensajeros para ejercer su acción. Habíamos visto anteriormente estas hormonas, como las catecolaminas, los polipéptidos y las glucoproteínas, no pueden pasar por la membrana celular. Entonces, para que pasen, para que esta célula efectora reciba ese mensaje, producen estos segundos mensajeros. Entonces, esta enzima que va a estar dentro de alrededor de la membrana va a poderse distinguir como segundo mensajero. Estos segundos mensajeros van a ser la acetilciclasa monofosfato de adenosina cíclico. Para que no lo digan como trabalengua, lo podemos resumir como el AMP cíclico. Los fosfolípidos y el calcio calmodulina. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar de la acción del sistema de segundo mensajero del AMP cíclico. Primero, entonces, recordando
Las hormonas que van a usar estos segundos mensajeros son las catecolaminas, como la adrenalina, la noradrenalina, los polipéptidos y glucoproteínas. Entonces, recordamos, no van a poder pasar. Esta es la membrana citoplasmática. Les presento la membrana citoplasmática. Esta membrana citoplasmática, recuerden que estas cabecitas van por fuera, ¿no? Porque tienen la función de formar barrera, ¿no? Entonces, esta es una barrera entre el líquido extracelular e intracelular y lo que va a producir es, va a discriminar qué puede entrar y qué no, ¿no? Dentro de sus funciones. Entonces, algunas de estas hormonas, por ejemplo, por catecolaminas, polipéptidos y glucoproteínas, algunas pueden ingresar por la membrana gracias a un mecanismo de acción que es la pinocitosis, si recuerdan, la pinocitosis. Pero, sin embargo, la mayoría de estas membranas, de estas proteínas, lo hacen gracias a segundos mensajeros. Entonces, ejercen su acción gracias a estos segundos mensajeros sin entrar a la célula blanco. ¿Ya? Entonces, estos segundos mensajeros van a traducir esa señal y lo van a llevar dentro de la hormona o de la célula intracelular y van a realizar esa acción que se está esperando según el estímulo, ¿no? Entonces, el sistema de segundo mensajero, la adenilato ciclasa o AMP cíclico, lo va a usar, por ejemplo, la adrenalina y la noradrenalina. Ya, la adrenalina y la noradrenalina, y estas se van a unir, por ejemplo, a los receptores beta adrenérgicos. Ya, y estas van a producir este AMP cíclico dentro de la hormona, o de la célula, ya, dentro de la célula. Entonces, ¿qué va a pasar primero? La hormona se va a unir a su receptor. Aquí estamos viendo una proteína receptora. Esta proteína se va a encontrar en la membrana plasmática. Entonces, esto va a causar que, que estas proteínas, por ejemplo, tenemos a la beta, a la gamma, a la delta, a la epsilon. Entonces, estas son denominadas proteínas G. Entonces, esta se va a disociar, perdón, esta va a disociarse, esta proteína G, lo que va a permitir que la subunidad alfa se active con el adenilato ciclasa. Estamos viendo por partes. 1, 2. Entonces, en el segundo paso, después de la disociación, esta subunidad alfa se va a activar con el adenilato ciclasa. Esta enzima lo va a catalizar y va a producir el segundo mensajero como tal, que es el AMP cíclico. El AMP cíclico va a eliminar una subunidad reguladora que es la sinasa, ¿ya? Esta proteína sinasa lo va a eliminar y la proteína sinasa lo va a fosforilizar en otra proteína, que es la proteína sinasa activa, gracias a la fosforilación de proteínas. Y de este modo va a producir los efectos hormonales, ya sea activación o desactivación de enzimas.
¿ya? La activación de enzimas, por ejemplo, nos referimos cuando necesitamos que se produzca más, y desactivación cuando se desacelera completamente la producción, ¿ya? Entonces, en resumen, la secuencia del AMP cíclico como segundo mensajero. Primero, la hormona se va a unir a su receptor en la superficie externa de la membrana plasmática. Recuerden, estas hormonas no ingresan a la célula, están por fuera. La interacción entre esta hormona y el receptor actúa por medio de proteínas G. Estas proteínas G van a estimular la actividad del adenilato ciclasa sobre el lado citoplasmático de la membrana, dentro de la célula. Entonces, el adenilato ciclasa activa y cataliza la conversión de ATP en C a AMP cíclico dentro del citoplasma. El AMP cíclico va a activar enzimas como la proteína sinasa que estaban presentes en el citoplasma